Llevaba 6 años en Constructora Vidal. Entré como asistente de proyectos y salí, me sacaron, como directora de operaciones. En ese tiempo transformé un departamento que perdía plazos cada trimestre en el área más eficiente de la empresa. Tengo los números. Los guardé todos. Me llamo Isabel y tengo 38 años. El viernes que me llamaron a la oficina de recursos humanos, lo supe antes de abrir la puerta. Lo saben siempre. Hay algo en el tono del mensaje, en la hora, en el nombre de quien convoca, que lo dice todo antes de que nadie hable. Don Aurelio Vidal, el dueño, no estaba en la reunión. Mandó a su director administrativo, un hombre llamado Gerardo, que tenía la habilidad particular de decir cosas difíciles con la expresión de quien está leyendo un menú. La empresa está en un proceso de reestructuración. Tu posición ha sido redefinida, dijo Gerardo, con esa voz plana de quien ha practicado la frase. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Me dijo que mi cargo sería ocupado por alguien interno. Le pregunté quién. Dudó medio segundo de más. Mateo Vidal asumirá la dirección de operaciones a partir del lunes, dijo él, sin mirarme. Mateo Vidal. El hijo. 26 años, recién egresado, sin un solo día de experiencia en obra. Lo había visto 2 veces en la empresa, una en la fiesta de fin de año y otra cuando vino a almorzar con su padre y estuvo mirando el teléfono durante toda la comida. No dije nada. Firmé los papeles que había que firmar, recogí las cosas de mi escritorio en una caja pequeña y salí por la puerta principal a las 5:47 de la tarde con 6 años de mi vida bajo el brazo. En el ascensor, antes de que se cerraran las puertas, escuché a 2 colegas hablar en voz baja sobre lo que acababa de pasar. Uno decía que era un asco. El otro decía que así era esto. Los 2 tenían razón. No me tomé el fin de semana para lamentarme. No porque no doliera. Dolía, con esa mezcla específica de rabia e injusticia que se instala en el pecho y no encuentra salida fácil, sino porque tenía algo mejor que hacer con esa energía. Llevaba meses hablando con Constructora Marín. Una empresa más grande, con proyectos internacionales, que había estado rondando mi perfil desde que gané un premio sectorial el año anterior. Siempre les había dicho que no estaba disponible. El viernes por la noche les escribí que ya sí lo estaba. El lunes a las 9 de la mañana, mientras Mateo Vidal seguramente estaba ocupando mi escritorio en Vidal, yo estaba sentada frente a la directora general de Marín discutiendo condiciones. Me ofrecieron el doble de sueldo, un equipo de 12 personas y responsabilidad sobre 3 proyectos en 2 países. Pedí el triple de lo que ganaba en Vidal como base de negociación. Llegamos a un punto intermedio que seguía siendo más de lo que cualquier reestructuración me habría dado. Me ofrecieron también un porcentaje sobre los proyectos que cerrara. Algo que en Vidal nunca había existido para nadie que no llevara el apellido del dueño. Lo escuché, lo analicé y acepté. No porque estuviera desesperada, sino porque era exactamente lo que valía mi trabajo y era la primera vez que alguien me lo decía en voz alta. Firmé el martes. El miércoles empecé. Mi nueva oficina era más pequeña que la anterior, pero tenía ventana. En Vidal, después de 6 años, seguía en un despacho interior sin luz natural. Nunca lo había pensado como símbolo, pero ese miércoles, con el sol entrando oblicuo por el vidrio, lo pensé. No le conté a nadie de Vidal lo que había pasado. No había nada que contar ni nadie a quien deberle una explicación. Los que me querían ya lo sabían. Los que no, no lo necesitaban. Me fui. El mundo siguió girando, y yo giré con él en una dirección que resultó ser mejor de lo que habría elegido si me hubieran dado la opción de elegir. El jueves de la semana siguiente sonó mi teléfono con un número que reconocí de inmediato. Era Gerardo, el director administrativo de Vidal. El mismo que me había entregado mi carta de despido con cara de menú. Dejé que sonara, no por crueldad, sino porque estaba en medio de una reunión y porque, si soy honesta, quería pensar 2 segundos antes de responder. Le devolví la llamada a la hora del almuerzo. Isabel, gracias por llamar. Necesitamos hablar contigo.
Es urgente, dijo él, y el tono era completamente distinto al del viernes anterior. Ese viernes había sido monocorde, protocolar. Este jueves era el tono de alguien que necesita algo. Claro. ¿De qué se trata?, pregunté, completamente tranquila. Lo que me explicó en los siguientes 5 minutos lo escuché sin interrumpir. Mateo Vidal había tomado una decisión en su primera semana que nadie con experiencia habría tomado. Cambió unilateralmente los proveedores de materiales en el proyecto más grande de la empresa, un edificio de oficinas con entrega comprometida en 4 meses, sin consultar con el equipo técnico, sin revisar los contratos existentes, sin entender que los proveedores anteriores tenían cláusulas de exclusividad que ahora convertían ese cambio en un incumplimiento contractual con penalizaciones millonarias. El cliente principal había llamado esa mañana amenazando con rescindir el contrato. Don Aurelio quería hablar conmigo. ¿Para qué exactamente?, pregunté. Gerardo tardó un momento. Para ver si estarías dispuesta a regresar y encargarte del proyecto, dijo él. Hubo un silencio. No lo llené de inmediato, porque algunos silencios merecen existir un momento antes de que alguien los rompa. Gerardo, yo firmé contrato con otra empresa el martes, dije, finalmente. Lo sabemos. Don Aurelio está dispuesto a igualar las condiciones que tengas ahí, respondió él. Pensé en don Aurelio sentado en su oficina, con el proyecto en llamas, y el hijo que puso en mi lugar sin experiencia ni criterio, llamando a la mujer que había sacado por la puerta de atrás 9 días antes. Pensé en eso, y sentí algo que no era satisfacción exactamente. Era algo más sereno, el reconocimiento tranquilo de que las cosas, a veces, encuentran su propio nivel. No voy a regresar. Pero si don Aurelio necesita asesoría externa para resolver el problema del contrato, puede contactarme como consultora independiente. Mis tarifas actuales son el triple de lo que ganaba allí. Y cobro por adelantado, dije. Silencio al otro lado. Le voy a transmitir eso, dijo Gerardo, con una voz que ya no tenía nada de protocolar. Perfecto, que tenga buen día, respondí y colgué. Don Aurelio no me llamó. Mandó a Gerardo 2 veces más esa semana con versiones ligeramente distintas de la misma oferta, cada una con el volumen un poco más alto, como quien sube la música esperando que el vecino ceda. No cedí. Supe por un ex colega, 3 semanas después, que habían contratado a una consultora externa para resolver el problema del contrato. Una consultora cara. Mucho más cara de lo que habría costado simplemente no despedirme. Mateo Vidal siguió en la empresa. No en mi puesto. Ese lo redistribuyeron entre 2 personas, sino en un cargo nuevo creado específicamente para él, con un nombre largo que no significaba gran cosa. Las empresas familiares tienen esa habilidad, inventar lugares donde poner a las personas que no pueden sacar. Yo seguí en Marín. El primer proyecto que cerré sola, 3 meses después de entrar, valía más que todo lo que había gestionado en mi último año en Vidal. Guardo la caja con mis cosas de aquel viernes en el closet de mi oficina nueva. No como recordatorio amargo, como prueba de que a veces el peor día de tu vida laboral es solo el corredor que lleva al siguiente cuarto. Y el siguiente cuarto, resulta, tenía mejores vistas.